Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia en este tercer día de la jornada científica en línea SARS-CoV-2, su impacto y desafío, con la cual el Instituto Conmemorativo Gorgas celebra sus 92 años. Agradecemos su asistencia y esperamos que sea de provecho para todos. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Néstor Sosa y al doctor Jorge Victoria. Vamos a iniciar con el doctor Néstor Sosa. El doctor Sosa obtiene su título de médico en la Universidad de Panamá, especialista en enfermedades infecciosas y medicina interna del Jackson Memorial Hospital. Fue jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital de la Caja del Seguro Social por 10 años. Fue el director del Instituto Gorgas. Actualmente es profesor y jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Nuevo México. Ha participado en numerosos estudios de investigación en el campo de VIH, antimicrobianos y antirretrovirales, con múltiples publicaciones y presentaciones en congresos. El doctor Sosa, durante la pandemia de COVID-19, ha estudiado el uso de plasma convaleciente, el remdesivir, baricitinib e interferón como parte del tratamiento de esta enfermedad. Es asesor de las autoridades de la Universidad de Nuevo México y de la gobernadora del estado. Con ustedes, el doctor Sosa. Bueno, muy buenas tardes. Para mí realmente es un honor y, para ser honesto, una gran alegría de estar aquí con ustedes y ver, por lo menos entre las fotos, tanta gente conocida y tantos amigos que extraño tanto, ¿no? Así que yo voy a revisar un poco lo que es el manejo clínico, concentrándome obviamente en los medicamentos, más que en algunas otras estrategias que se hacen, especialmente en la unidad de cuidados intensivos y a veces también en la casa de los pacientes. Yo voy a concentrarme, como dije, en medicamentos. Quiero, primero que todo, dedicarle esta conferencia a Jaime, un viejo amigo. Bueno, vamos a hablar un poquito del... Disculpen. Vamos a hablar un poco de las etapas digamos, de la historia natural de la enfermedad del COVID-19. Realmente el COVID-19 hemos ido poco a poco descifrando la forma como se presenta, los síntomas y las complicaciones. Y una de las clasificaciones que me gustó de un escritor que se llama Wagner Gouveia dos Santos de Brasil es esta clasificación en 3 estadios. El primer estadio realmente es lo que se llama la infección temprana, donde realmente el paciente empieza a tener, se infecta y empieza a tener replicación viral. Un porcentaje muy alto de pacientes incluso se quedan en esta etapa y no desarrollan síntomas. Se habla de un 40-50% de personas que no desarrollan síntomas, pero hay un porcentaje de pacientes importante también que evoluciona a la segunda etapa, donde continúa la replicación viral y empieza a verse afección pulmonar. Y luego un 20% aproximadamente de las personas que desarrollan esta infección pulmonar, que se puede ver en radiografías de tórax o si se le hace una tomografía o bien vigilando la oxigenación de la sangre. Un porcentaje también, aproximadamente un 20%, desarrollan ya un cuadro más severo, inflamatorio, y obviamente un porcentaje, una minoría de estas personas se agravan y fallecen con complicaciones como un cuadro parecido a la sepsis, el distrés respiratorio y afección de múltiples órganos. Entonces, la terapia también un poco debe entenderse como eficiente en diferentes o eficaz en diferentes etapas, ¿no? Obviamente en las primeras etapas lo lógico, porque es una etapa de replicación viral, es usar antivirales, y eso es lo que se está estudiando, tratando de enrolar pacientes en estudios clínicos tempranamente con antivirales. Y en la fase más avanzada, además de continuar con los antivirales, en algún caso se están estudiando antiinflamatorios, y eso es más o menos como se conceptúa este tratamiento o el tratamiento del COVID. Entonces, realmente con lo que se ha aprendido, pues yo diría que hay 4 pilares en el tratamiento del COVID-19. Uno serían los antivirales directos, sustancias que le impiden al virus replicarse. 2 serían los inmunomoduladores, que trabajan en esa última etapa o cuando hay un proceso inflamatorio importante. Se ha visto también como una complicación, y esto no es único del COVID-19, pero es común a muchas infecciones, un aumento de los factores procoagulantes en la sangre, y pacientes pueden desarrollar trombosis de vasos grandes y tener, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio, o pueden tener también trombosis pequeña
en pequeños capilares y eso producir disfunción orgánica. Y esto se ha visto en autopsias y en estudios clínicos de pacientes. Y finalmente, una cosa que también se estaba utilizando y que en cierta forma funciona un poco como inmunomodulador o también para anticipar la respuesta inmune, es el uso de inmunización pasiva o plasma de pacientes convalecientes o bien anticuerpos monoclonales y otras modalidades que lo que hacen es proveen, digamos, una inmunidad de emergencia antes que el organismo pueda producir los anticuerpos o la respuesta inmune naturalmente. Entonces, cuando vemos el ciclo vital del virus, y aquí el virus obviamente es un virus de RNA que ya fue presentado el día de ayer, así que yo me voy a ahorrar muchos de estos detalles, pero a lo largo de su replicación, desde su unión al receptor este AC2, en presencia de una proteína o de una enzima que modifica la proteína spike para que se pueda unir e internalizar el RNA, y el RNA luego es transcrito y se producen proteínas que a la vez van a generar pues un virión nuevo con la salida de este virión de la célula y la infección a otras células. Durante ese ciclo hay diferentes pasos y ustedes pueden ver en letras verdes algunas de las drogas que se han por lo menos estudiado o analizado como probables candidatos para usar en estos estudios desde el momento de la unión, por ejemplo, al momento que se forma el endosoma, a la inhibición de las proteínas claves como las proteasas que tiene o la transcriptasa del RNA o RNA dependent polimerasa, que es como se le llama en inglés. Así que muchos de estos aspectos tienen sustancias potencialmente activas y es lo que se está buscando como combate al virus. También se puede hacer tratamiento antiinflamatorio, y aquí en esta ilustración mencionan 2 inhibidores de la interleuquina 6. Así que esas son a grandes rasgos lo que se está haciendo con antivirales directos, ¿no? Yo voy a ir profundizando a medida que avanzamos. Entonces, por ejemplo, hay inhibidores de esa primera unión y de esa enzima, de esa proteasa que activa el spike y que hace que se una al receptor. Estas sustancias conocidas como Camostat o Nafamostat se han estudiado in vitro y se están considerando para estudios, pero no hay todavía una publicación sobre su eficacia. Hay también inhibidores de la AC2 y también se han usado sustancias que inhiben la unión y que también afectan los endosomas, como la hidroxicloroquina y cloroquina, que voy a mencionar hacia el final, la ivermectina, que parece también in vitro tener algo de actividad, y se están estudiando también péptidos que inhiben directamente el AC2. El AC2 no es inhibido por los medicamentos como lisinopril y otros, así que no se le ha visto eficacia, pero sí hay otras sustancias que se pudieran utilizar para inhibir esta unión del receptor. Y son interesantes y son motivo pues, de estudios tanto in vitro como futuros planes de investigación. Quizás uno de los más adelantados en cuanto a estudios son el grupo que inhiben la polimerasa de RNA dependiente de RNA, que son sustancias que se han usado incluso en otras infecciones virales como el Remdesivir, el Favipiravir, y nosotros vamos a empezar un estudio con un producto de Merck que se llama MK4882, que es una molécula pequeña que se puede dar por vía oral y también inhibe esta enzima. Hay también inhibidores puros de la fusión como el Arbidol, que se ha usado también y se usa en el oriente en influenza. Y obviamente los inhibidores de proteasa como lopinavir, ritonavir, que por cierto, lopinavir, ritonavir en los estudios comparativos no mostró eficacia, en estudios bien diseñados, y realmente ya no se considera una opción viable, pero al principio de la pandemia se había utilizado por la experiencia que se tenía con el SARS-1, se utilizó y es un inhibidor de proteasa que usamos en el VIH y que estaba fácilmente disponible, pero realmente en estudios controlados, randomizados, no mostró eficacia significativa y realmente ya se ha abandonado. Y bueno, ya hay inhibidores de la otra proteasa, pero realmente están todavía en estudios preclínicos. Eso con respecto a los antivirales directos. Como dije, hay otros tratamientos que son inmunomoduladores o inmunoglobulinas que se han utilizado. Yo voy a hablar un poquito sobre el plasma convaleciente. Hay anticuerpos monoclonales derivados precisamente de personas que se han recuperado y en el laboratorio se producen estos anticuerpos. Los anticuerpos monoclonales se usan mucho, por ejemplo, en enfermedades reumatológicas para inhibir ciertas citoquinas, y se pueden usar también como anticuerpos monoclonales neutralizantes que pudieran combatir el virus, pero eso todavía está en fases tempranas de investigación, porque se vio esa hiperinflamación o tormenta de citoquinas que la doctora Sandra nos hablaba ayer,
lógicamente se han usado inhibidores de las citoquinas como inhibidores de la interleuquina 6. Ejemplos, los más estudiados son el tocilizumab y sarilumab, pero todavía no se ha demostrado categóricamente su eficacia en estudios de buena calidad. Anakinra, que se usa en artritis reumatoidea, que es un inhibidor de la interleuquina 1 o del receptor soluble de la interleuquina 1, también se ha utilizado. Se ha postulado inhibidor de la interleuquina 17, que es una interleuquina como que sirve o que influye en muchos puntos del proceso inflamatorio, y también los inhibidores de las quinasas, como de la JAK quinasa y de la tirosinasa de Bruton, que se han utilizado. De hecho, nosotros hicimos un estudio de remdesivir combinado con baricitinib que está por publicarse, utilizando estos antiinflamatorios, digamos, de amplio espectro. Y por supuesto, en casi todas las infecciones virales uno intenta ver si el interferón inyectado o exógeno puede ayudar, y hay estudios que están evaluando el interferón. Y finalmente el antiinflamatorio por excelencia, los corticosteroides, que son una de las pocas cosas que, como verán, tienen eficacia. Hay también una serie de otras medicinas que yo veo que la gente discute en las redes sociales o en podcasts, pero que realmente todavía no tienen estudios clínicos robustos. La gente habla del antiparasitario nitazoxamida, del uso de dosis altas de vitamina C, porque supuestamente pues, mejora la función del sistema inmunológico. La vitamina D, se hizo un estudio donde se vio que los pacientes que tenían COVID severo, les analizaron la sangre antes que tuvieran COVID, se encontró que los que tenían vitamina D baja tenían una propensidad a tener COVID más severo. Entonces la gente ha hecho como el salto ese de fe de que, bueno, que si las personas que tienen bajos niveles de vitamina D tienen una mayor tendencia a tener un COVID severo, pues quizás usando vitamina D se puedan mejorar, pero realmente no se han hecho todavía estudios que yo sepa, donde prueban que haya ninguna eficacia del uso de la vitamina D, pero es una hipótesis interesante. El zinc también es una hipótesis que se está barajando. El zinc se usa y se ha usado en resfriado común, y produce una disminución de los síntomas en algunas otras infecciones por rinovirus y algunos de los coronavirus endémicos. Sin embargo, los estudios hasta ahora que se han hecho con el COVID-19 no ha demostrado ser eficaz o ayudar en disminuir la hospitalización, la mortalidad. Así que en este momento pues no tiene prueba. Y la ribavirina realmente sí se ha estudiado y no ha funcionado. Así que eso yo creo que está bastante descartada. Lo otro es la ivermectina, y la menciono, e incluso le he dedicado una diapositiva a la ivermectina porque sé que en América Central, en Panamá y en América Central se ha hablado mucho de la ivermectina, más que nada porque está disponible. Hay evidencia que in vitro la ivermectina puede inhibir la replicación del virus, y eso fue demostrado y publicado y no ha sido realmente rebatido hasta el momento. Sin embargo, la concentración necesaria para inhibir el virus, lo que se hizo in vitro, es aproximadamente 5.000, o sea, tú necesitas un nivel en las personas, en los seres humanos, que es 5.000 veces más alta que la que se logra normalmente con las dosis usuales de ivermectina. Entonces, obviamente, los expertos en farmacocinética, a pesar de que hay esta actividad in vitro, están preocupados de que no se logren esos niveles y que no se inhiba el virus cuando se le da a una persona con la infección. Obviamente hay que hacer estudios clínicos para poder probar o descartar el uso de la ivermectina, pero hasta el momento, pues, como he dicho, es una hipótesis, es una idea, pero no hay ninguna demostración clínica de su utilidad. El remdesivir es uno de los 2 medicamentos que tiene estudios de buena calidad y que ha demostrado, digamos, beneficiar a los pacientes. El estudio más famoso, hay estudios pequeños, retrospectivos, que digamos que insinuaban la eficacia del remdesivir, pero este estudio fue un estudio hecho por el NIH, que es el ACTT1, y en este estudio se enrolaron un poco más de 1.000 personas. Se les dio por un lado placebo y por otro lado remdesivir, y se les siguió y se les vio qué tanto se iban recuperando, cuántos morían, cuántos mejoraban, básicamente cuántos dejaban el hospital. La verdad que los 2 brazos del estudio estaban bien balanceados, eran pacientes alrededor de 60 años, un poquito la mayoría, 60 y tantos % eran hombres, que se ha visto con la pandemia, tenían un porcentaje importante de comorbilidad, y tenían diversos niveles de gravedad. Estaban todos hospitalizados, algunos recibiendo oxígeno, otros recibiendo oxígeno por cánula de alto flujo y otros francamente muy enfermos con ventilación mecánica. Y para resumirles los resultados de este estudio, el hallazgo más importante es que se encontró
que el tiempo a recuperación se acortó de 15 días en los que recibían placebo a 11 días en promedio a los que recibían Remdesivir. O sea, que acortó la duración de la enfermedad. Sin embargo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad. Hubo una tendencia a una mejor mortalidad con el Remdesivir de 7.1 versus 11.9, pero esto no era estadísticamente significativo y de hecho cruzaba el 1. En los intervalos de confianza cruzaban el 1, por tanto no se consideró estadísticamente significativo. Pero fue superior al placebo, por lo menos acortando la enfermedad. Cuando uno ve los subgrupos, en el grupo general, y este es un estudio, una gráfica de Kaplan-Meier, donde se ve la proporción de personas recuperadas entre los días, sí se ve que las dos curvas están separadas y eso fue lo que determinó pues una diferencia en el tiempo de recuperación, pero cuando se hace análisis de los subgrupos se vio que realmente los pacientes que estaban en oxígeno, hospitalizados, tenían mayor beneficio. Ustedes ven que las dos curvas están separadas, los intervalos de confianza no se chocan y eso te habla de que probablemente el Remdesivir era más beneficioso en este grupo de pacientes que estaban en oxígeno, pero que no estaban tan graves. Y de hecho, cuando uno mira la gráfica de los que estaban más graves, pueden ver que tanto los que estaban más graves, que estaban en oxígeno de alto flujo o intubados, las dos curvas se sobremontan. O sea, no hubo ningún beneficio del Remdesivir en esos pacientes tan avanzados. Y tampoco lo hubo en pacientes que no requerían oxígeno. O sea que esto no se pudo demostrar eficacia en pacientes que tenían una enfermedad muy, muy leve, probablemente porque esos pacientes iban a salir del hospital en corto tiempo, independientemente que se les diera o no el Remdesivir. Así que el beneficio fue acortar la enfermedad en el grupo global y específicamente en los que estaban recibiendo oxígeno. Y es lo que esta gráfica también refleja, que realmente los que más se beneficiaron, que están a la derecha de la curva y no choca el 1, son los que reciben oxígeno. Básicamente, los otros grupos pues tuvieron un beneficio menor. Entonces, la conclusión es que este es el primer estudio realmente que demuestra que una droga acorta la duración y prácticamente uno de los pocos estudios que hay disponibles. Una cosa muy modesta, o sea, estamos hablando de 3-4 días menos en el hospital y no hubo un impacto, por lo menos estadísticamente significativo, en la mortalidad en el grupo global. De hecho, el NIH lo que está haciendo ahora es combinando el Remdesivir con otros medicamentos para ver si puede mejorar ese performance. Y de hecho nosotros hicimos acá en la Universidad de Nuevo México un estudio con Remdesivir más Baricitinib, que es uno de esos inhibidores de la janustinasa, versus Remdesivir solo, y ya lo terminamos, está por publicarse, y estamos enrolando a partir de hace básicamente 2 días, estamos enrolando pacientes en un brazo que tiene Remdesivir e interferón beta 1A versus Remdesivir solo, para ver si la adición de interferón al Remdesivir mejora el resultado. Entonces es como se están haciendo estos estudios, tratando de buscar si la terapia en combinación es mejor que la terapia sola, y eso está obviamente por estudiarse. El otro producto o la otra medicina que tiene estudios bastante buenos son los glucocorticoides, y ya habían, antes que hubiese el estudio Recovery que les voy a mencionar, habían un par de estudios retrospectivos como que insinuaban un beneficio, un estudio de Fadel con 231 pacientes, más o menos la mitad recibió corticoides, y ellos encontraron que el endpoint, que era progresión de la enfermedad y muerte, fue mucho menor y estadísticamente significativo en los que recibían corticoides. Y hay un par de otras publicaciones por Jean y otras, pero por azares, para no abusar del tiempo, no se las voy a detallar, pero sí se veía que había un beneficio de los corticoides, y este es un estudio, por ejemplo, del grupo español que se llama GlucoCovid, en el cual ellos demostraron que los pacientes sin el corticoide tenían un 48% de progresión versus 24%. Otro estudio que este era pseudo randomizado porque tenía un diseño un poco extraño, pero también demostraba beneficio. Pero lo que realmente cambió e hizo que prácticamente todas las organizaciones mundiales, el NIH, los grupos en Europa, recomendaran el uso de corticoides fue este estudio del llamado Recovery Collaborative Group en Inglaterra. Ellos enrolaron una cantidad enorme de pacientes, 11.000 pacientes, en diferentes brazos, un brazo de lopinavir, de acitromicina, de hidroxicloroquina, etcétera. Y entonces compararon con el tratamiento usual. Había un grupo de pacientes, más o menos 4.000 y tanto, que no se les dio nada, sencillamente se les dio oxígeno, antiinflamatorios, o sea, acetaminofén, etcétera, en el hospital, pero no se les dio ningún medicamento activo. Y entonces ellos hacen un análisis del grupo que recibió dexametasona, 2.104 pacientes que recibieron dexametasona, y lo comparan con el grupo control, que no recibió ningún tratamiento, y el endpoint, o sea, el punto que este estudio evaluaba era la mortalidad a 28 días.
Estos pacientes tenían más o menos 13 días de síntomas, que es lo que yo pongo aquí, bastante parecido. Este es un estudio tan grande y poblacional, era muy, muy balanceado los brazos de dexametasona y terapia usual. ¿Qué se encontró? Bueno, se encontró que la mortalidad en el brazo de dexametasona era menor, 22.9 versus 25.7 de la terapia usual. Hubo un resultado discreto, estamos hablando 3.2% o 0.2% de diferencia entre un brazo y el otro, pero esto fue estadísticamente significativo porque los intervalos de confianza no cruzan el 1, y ustedes ven la curvita aquí, la dexametasona, menor mortalidad, terapia usual está por encima, mayor mortalidad, una cosa discreta pero estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando se hace el análisis subgrupo, como hicimos con el de Remdesivir, la mortalidad en los pacientes con ventilación mecánica, o sea, los que estaban más avanzados, la curva sí está mucho más separada y la diferencia es numéricamente más llamativa, 41% de mortalidad versus 29%. Mortalidad es muy alta, por cierto, pero aún así 41 versus 29, ya uno un número un poco mayor de diferencia entre DEXA y el control o la terapia usual, el usual care, como le decían ellos. Entonces, demostró pues obviamente que la dexametasona, especialmente en ese grupo de pacientes, tenía beneficio. También se vio beneficio en los que estaban recibiendo oxígeno y no estaban en ventilación mecánica, también es estadísticamente significativa. Sin embargo, y esto es una advertencia importante, los pacientes que no tenían requerimiento de oxígeno, que yo no sé por qué lo hospitalizaban en Inglaterra, pero acá no estuviera hospitalizado, pero allá se hospitalizaban quizás por otras razones, para aislamiento o lo que sea. En ese grupo que no tenían oxígeno, que no estaban intubados, el resultado fue peor. O sea, la dexametasona fue peor numéricamente, 17% de mortalidad versus 14%. Obviamente no estadísticamente significativo porque cruzó el 1, pero los intervalos de confianza, pero por lo menos una advertencia, y los autores de hecho concluyen que aunque no pudieron demostrar, pero en ese grupo no se debe usar dexametasona, ¿no? Entonces, esa es una conclusión importante, y por eso que hay que ver los estudios publicados y no solo escuchar el headline o digamos el anuncio, ¿no? Y esto es lo mismo puesto en la forma de una gráfica diferente, ¿no? Pero se ve que obviamente los pacientes que están a la izquierda, los pacientes en ventilación mecánica y en oxígeno, están a la izquierda, o sea que la dexametasona fue buena. En los que no tenían oxígeno, la gráfica más bien se va para el otro lado y pareciera no ser beneficioso y hasta pudiera ser dañino, ¿no? Y también se vio que pacientes con más de 7 días de síntomas tenían un poco mejor respuesta, ¿no? Entonces, la lección con esto es que la dexametasona, un poco al contrario del Remdesivir, es más bien para pacientes en ventilación mecánica, con oxígeno, con una enfermedad que lleva más de 7 días, y por tanto probablemente trabajando en esa fase 2-3 de la enfermedad, mientras que el Remdesivir es más de uso temprano. Con respecto al plasma convaleciente, bueno, han habido muchos estudios pequeños, no controlados, de mala calidad. El único, o digamos, en mi opinión, uno de los mejores estudios, pero aún así un estudio un poco pequeño, enroló 148 pacientes en un estudio abierto, multicéntrico, en el cual se le dio plasma randomizado a 52 pacientes y a 51 eran el grupo control. Sin plasma randomizado, es una dosis de 4 a 13 mililitros por kilogramo de peso, y lo que se veía era la mejoría en una escala de 6 puntos. Ahora con esto del COVID, lo que se hace es que se clasifica a los pacientes con diferentes escalas. En este caso, 1 es en su casa bien, 2 es hospitalizado sin oxígeno, 3 con oxígeno, 4, y así va aumentando hasta que 5, 6, etcétera, son los casos más severos. Y lo que ellos encontraron con el uso del plasma era que en el grupo general no hubo realmente una diferencia estadísticamente significativa en el punto que se estaba buscando la recuperación. Sin embargo, en pacientes con enfermedad severa sí se pudo demostrar estadísticamente significativo que el plasma era favorable. Entonces, el estudio, digamos, más, digamos, lo último que se ha publicado con plasma convaleciente fue este metaanálisis de un grupo de investigadores liderado por una de las personas que más experiencia y conocimiento tiene sobre uso de plasma, que es el doctor Arturo Casadevall. Y ellos lo que hicieron fue cogieron todos los estudios de China, los estudios de Europa, los estudios de Estados Unidos, e hicieron un metaanálisis donde sumaron numéricamente el resultado de con plasma, sin plasma, obviamente con las limitaciones que hacer eso, pero ellos concluyen que
el plasma redujo la mortalidad en un 57% en este metaanálisis. No es un estudio clínico, es una suma de todos los estudios clínicos y eso tiene obviamente un nivel menos confiable que un gran estudio doble ciego controlado. Pero por lo menos, digamos, la última versión es que el plasma probablemente funciona, probablemente en pacientes más graves pues va a haber más diferencia en cuanto a la mortalidad, porque son los pacientes que precisamente les va peor en el hospital, y es lo que se está recomendando, así que si se puede usar, se debe usar. Los estudios de seguridad, por ejemplo, este mismo grupo de Casavedal et al. Publicaron esta experiencia de 5.000 pacientes. Ellos tienen en la Clínica Mayo, tienen un registro de todos los Estados Unidos y otros países que están usando el plasma y donde se registraban los efectos adversos, y realmente se encontraron solamente 25 personas con efectos adversos relacionados al plasma. Si tú te pones a ver, 25 de 5.000 es nada, o sea, realmente muy pequeño. Hubo 4 pacientes que murieron, pero uno, realmente la muerte no se sabe si era porque tenían COVID severo o por el plasma, pero son números muy, muy pequeños, ustedes los pueden ver ahí, así que el plasma se considera relativamente seguro. Hay algunos efectos de aumento de volumen circulante, de inflamación pulmonar, que yo creo que es difícil distinguirlo de la inflamación pulmonar de COVID, pero aún así los investigadores pues reportaron estos 25 eventos adversos serios relacionados, que como digo, es muy poquito, 25 de 5.000, menos del 1% de los pacientes tuvo algún evento adverso serio. Así que se considera en general seguro. Y finalmente, yo quiero dejar un poquito la hidroxicloroquina. Realmente yo no iba a mencionar la hidroxicloroquina porque acá en Estados Unidos ya hace más o menos 3 meses que dejamos de usarla, pero sí sé que en Panamá hay una enorme discusión con esto del uso de la hidroxicloroquina, así que voy a echarles un vistazo a los estudios más importantes. La hidroxicloroquina, como ustedes saben, antes de entrar, muy al principio de la epidemia hubo una publicación, primero in vitro, de unos investigadores en China que demostraron que tanto la hidroxicloroquina como el remdesivir inhibían in vitro al COVID-19. Entonces eso obviamente causó mucho interés porque la hidroxicloroquina es un medicamento que muchas farmacias tenían disponible en los hospitales, en las clínicas, y entonces básicamente se empezó a usar. Muy poco después de ese estudio in vitro, el grupo de Marsella, el doctor Gautret, publica un estudio muy pequeño y con enormes deficiencias metodológicas, donde ellos demostraron que 6 pacientes les caía la carga viral si usaban hidroxicloroquina combinado con acitromicina, y eso dio la vuelta al mundo, todo el mundo comentó, y prácticamente, como estábamos en la parte de la alza de la epidemia en Europa y entrando a Nueva York, la hidroxicloroquina se generalizó su uso sin siquiera tener muchos estudios, salvo algunas declaraciones de funcionarios chinos que dijeron, no eran estudios, sino que ellos a la prensa dijeron, sí, estamos estudiando y hemos visto un resultado muy positivo en los primeros 100 pacientes. Obviamente eso es una evidencia muy, muy, muy floja. Sin embargo, poco a poco fueron saliendo estudios ya de mejor calidad, algunos retrospectivos, algunos prospectivos, y realmente en los últimos, yo diría, mes y medio, se han publicado 5 estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, usando la hidroxicloroquina en diferentes situaciones clínicas, como profilaxis, como terapia temprana en la casa, como terapia en pacientes hospitalizados con COVID leve y COVID severo. Y eso es lo que les voy a mostrar un poquito. Por ejemplo, uno de los estudios aleatorizados que se publicó recientemente en el Annals of Internal Medicine del doctor Skipper y su grupo, ellos metieron cerca de 500 pacientes en este estudio, les dieron la hidroxicloroquina, una dosis bastante buena, la dosis que se recomienda, digamos, para lograr buenos niveles, 800 miligramos de un solo tiro, luego 600 miligramos 6-8 horas después y 600 miligramos por 4 días, una dosis bastante respetable, y el endpoint era si estos pacientes se hospitalizaban, entraban en intensivo o se morían, un endpoint bien clarito, bien fácil de distinguir, y cuando ellos hacen el análisis después del estudio, de estos casi 500 pacientes encuentran que, por ejemplo, la mortalidad idéntica, 0.4 y 0.4, no hubo ninguna diferencia en estos pacientes tempranos. Porcentaje de los que tuvieron que hospitalizarse, acuérdense que estaban pacientes en su casa, 2% y 3%, o sea, prácticamente idéntico en el brazo de hidroxicloroquina y placebo, que los síntomas les persistían después de 14 días, sabemos que el COVID persiste por un tiempo, 24-30% no estadísticamente significativo, y efectos adversos sí, el doble de efectos adversos en los que estaban tomando la hidroxicloroquina. Así que con este resultado, pues muchas autoridades regulatorias optaron por no recomendar la hidroxicloroquina en esta situación. En pacientes ya hospitalizados, leve a moderado,
Este es otro estudio de 600 y tantos pacientes, se les puso hidroxicloroquina con acitromicina, hidroxicloroquina y control en 15 hospitales de Brasil, que ellos tenían muchísima experiencia por la malaria usando hidroxicloroquina. Incluso el presidente de Brasil se automedicó, o se lo demedicaron con hidroxicloroquina. Pero bueno, en este estudio, y les resumo el resultado a los 15 días, ustedes pueden ver, y estos son los pacientes en los diferentes grados de la escala, leve, más enfermito, más enfermo, prácticamente las tres curvas, hidroxicloroquina con acitro o control, todos iguales. O sea, en la conclusión no hubo diferencia en el outcome o el resultado de estos pacientes en estos 15 hospitales de Brasil, ningún beneficio. Otro estudio, bueno, quizás no funciona en pacientes leves, quizás no funciona en la casa, vamos a darlo antes que le dé COVID. Le hicieron un estudio de personas que se habían expuesto a COVID antes, o sea, se habían expuesto ya sea en el trabajo porque eran enfermeras, médicos o, o personas que tenían familiares que tenían COVID y les empezaron a dar hidroxicloroquina, digamos, súper temprano, o sea, esto es antes que se enfermaran. ¿Cuántos pacientes desarrollaron la enfermedad? 12%, 11.8% en hidroxicloroquina, 14.3%, no estadísticamente significativo. O sea que tampoco en este estudio, un poco más temprano, o sea, antes que dieran síntomas, pudo evitar que la persona se infectara y desarrollara síntomas. Entonces yo creo que con estos 3 estudios, y hay otros más que se han publicado, y aquí ven las diferencias a los 5 días, a los 10 días, a los 14 días, prácticamente no estadísticamente significativo, los intervalos de confianza se sobremontan en cuanto al desarrollo de la enfermedad de COVID. O sea que no previno la infección, no trató a la infección leve ni en casa, ni en el hospital, ni la infección más severa. Hay estudios. De hecho, el estudio este grande que les hablé de la dexametasona, el recovery, los ingleses hicieron un análisis interino, esto no está publicado, esta es una comunicación de prensa de los investigadores de recovery. Acuérdense que ellos tenían casi 12.000 pacientes en los diferentes brazos. Ellos, cuando analizaron el resultado de la hidroxicloroquina, encontraron mortalidad con hidroxicloroquina 25.7%, estamos hablando de 3.000 y tantos pacientes, con el cuidado usual, o sea, sin nada, 23%. O sea que numéricamente fue superior. Obviamente esto no tiene diferencia estadística, pero era evidente que la hidroxicloroquina no estaba haciendo nada por disminuir la mortalidad, y de hecho ellos tumbaron el brazo de hidroxicloroquina, no dejaron a más nadie entrar en ese brazo y siguieron con los otros brazos de dexametasona, tocilizumab, y los mismos investigadores, una vez que hicieron este análisis interino, dejaron caer la hidroxicloroquina. Como si fuera poco, la OMS, que es tan conservadora, también en su estudio Solidarity, que es un estudio en todo el mundo, quitaron el brazo de la hidroxicloroquina, descontinuaron el uso, es lo que dice aquí en inglés, el uso de hidroxicloroquina, y obviamente el lopinavir, el inhibidor de proteasa, que tampoco sirve, y ya lo dejaron de enrolar pacientes en esos brazos porque evidentemente vieron los resultados interinos y no eran prometedores. Sí creo que, o sea, que realmente la evidencia es muy poca. Yo les quería comentar algunas de las asociaciones. La OPS, por ejemplo, en su guía de manejo no recomienda el uso de la hidroxicloroquina. La Organización Mundial de la Salud, en su guía interina, desde mayo, 20 de mayo, no recomienda el uso de hidroxicloroquina. La FDA tiene una advertencia y le prohibió el uso de hidroxicloroquina para COVID en los Estados Unidos. El NIH, en su guía de manejo, también el Instituto de Salud de los Estados Unidos lo prohíbe. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas no recomienda, excepto dentro de estudios clínicos. El ACP incluso preguntó, ¿se puede dar hidroxicloroquina como profilaxis o tratamiento? Y la respuesta es no. La guía clínica del American College of Physicians, que tiene representación en todo el mundo, es que no se debe usar. Y en la agencia española, por si uno dice, bueno, todos son gente que habla inglés, bueno, vamos a ver a alguien que habla español. La agencia española de medicamentos, en su guía, igual solo recomienda hidroxicloroquina en estudios de investigación y lo prohíben en el uso clínico general. Así que realmente, pues, sí ha tenido, digamos, utilidad in vitro. Hay algunos estudios de China, de retrospectivos y de cohortes que demuestran algún beneficio, pero en los 5 últimos estudios controlados, doble ciego, aleatorizados, que les he presentado, tanto en casos leves, severos, leve a moderado o posexposición, no demostró eficacia. Y sí hay datos de toxicidad cardíaca, y la gente me dice, bueno, pero esto lo hemos usado toda la vida en pacientes con reumatología o pacientes con enfermedad reumática, cierto, pero bueno, en el COVID produce inflamación muscular en el músculo cardíaco y puede que haya una potenciación. Además hay también una sinergia entre algunos medicamentos como la acitromicina y la hidroxicloroquina con respecto a la toxicidad cardíaca. Así que ante la ausencia de evidencia,
y la evidencia de daño, pues realmente yo me acojo a lo que dicen las organizaciones y no recomiendo el uso de hidroxicloroquina, por lo menos hasta que salgan otros estudios, que hay algunos todavía en curso que demuestren su utilidad, pero yo creo que no va a cambiar el veredicto de 5 estudios de buena calidad. Sería bien sorprendente. Creo que eso era lo último. Muchísimas gracias y abierto para preguntas. Espero no haberme pasado en el tiempo. Gracias. Gracias, Néstor. Excelente. Nuestro próximo invitado es el doctor Jorge Ernesto Victoria. Doctor, si quiere, puede ir compartiendo su pantalla. El doctor Victoria es médico y cirujano con maestría en epidemiología, egresado de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, es colombiano. Experiencia de más de 25 años en salud pública, epidemiología, seguridad y protección social en salud, manejo y gerencia de proyectos y programas de prevención, control y vigilancia de eventos de importancia para la salud pública, además de experiencia en investigación, docencia universitaria en pre- y posgrado, trabajo con grupos vulnerables, con organizaciones no gubernamentales y con comunidades. Trabaja en la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2001 y actualmente es asesor para enfermedades no transmisibles y determinantes de salud y coordinador del Grupo Funcional Vigilancia y Control de Enfermedades en la representación de la OPS en Panamá. Con ustedes, el doctor Victoria. Muy buenas tardes a todos y todas. Por favor, me confirman si se escucha. Sí se escucha y se observa bien la pantalla, doctor. Muchísimas gracias. Un atento saludo y el agradecimiento a la invitación que nos hace el Instituto Conmemorativo Gorgas a ser parte de esta celebración de su aniversario. Realmente es un honor poder estar dentro de la lista de los conferencistas dentro de este acto de celebración de una institución que ha aportado muchísimo a la salud pública, no solamente de Panamá y del continente, sino del mundo entero. Realmente me siento agradecido y muy honrado por esta invitación. Nos han pedido que conversemos en esta última charla de este grupo de conferencias sobre qué nos ha dejado como aprendizaje esta pandemia y con base en eso qué podemos hacer para prepararnos para futuras situaciones. Entonces, para tratar de enmarcar un poquito la conferencia, lo que hemos es tratar de responder a estas dos preguntas, las lecciones aprendidas que nos ha dejado la pandemia desde el punto de vista macro y de salud pública, y con base en eso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué proponemos para prepararnos para futuras situaciones desde el punto de vista pandémico? Partiendo de esta reflexión que hace la OMS, que es muy pertinente en este momento y que en este siglo actual, la salud es una responsabilidad compartida. No es solamente el sector salud, y esto es importantísimo entenderlo, porque cualquier cosa que esté relacionada con salud, inmediatamente dicen la responsabilidad del sector salud. Y eso no es así. Es una responsabilidad compartida que exige muchas cosas, entre ellas el acceso equitativo a la atención en salud, pero también la defensa colectiva frente a todas las amenazas de todo tipo, amenazas transnacionales. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, una amenaza colectiva que nos está afectando al planeta entero. Esta es la situación más reciente, tenemos ya casi un acumulado de 22 millones de casos en el mundo entero, con casi 3/4 partes de millón de muertes. Y lo interesante de aquí es ver lo que está aportando nuestra región, las Américas, que está aportando más de la mitad en casos y más de la mitad de las muertes, cuando la misma región de las Américas aporta solamente el 13% de la población del mundo. Entonces aquí ya estamos viendo un serio problema, y es frente a ese tamaño poblacional que tenemos, la gran carga de enfermedad y de muerte que tenemos concentrada en la región. Y si a eso le sumamos que la región de las Américas es la región más inequitativa y desigual del mundo, eso nos pone ante un panorama bastante complejo para el abordaje integral de no solamente la pandemia, sino de lo que viene de manera pospandémica. Miren ustedes cómo se ha venido comportando. Esta es la curva epidémica realizada con semanas epidemiológicas y el aporte en color amarillito ahí de las Américas frente al resto de regiones del mundo. Realmente entonces en este momento está concentrada, como pueden ver ustedes aquí en el mapa,
La incidencia está concentrada en todo lo que es América y en algunas partes de Asia, de Sudáfrica, de la India, pero la mayor concentración la tenemos aquí en América. Y visto en Latinoamérica, tenemos nuestro país de Panamá ocupando el segundo puesto en incidencia después de Chile, y cuando lo miramos aquí en la subregión de Centroamérica, estamos lamentablemente en el primer lugar, tanto en número de casos como de incidencia. Es decir, la región de las Américas es el epicentro actual de la pandemia, con algunos focos, como mencionábamos, en algunas partes de Asia, de Rusia y de la India y de Sudáfrica. Estamos viendo aquí, no solamente en América, sino también en otros países que habían adoptado medidas sociales y de salud pública, que las tendencias han ido al aumento y han debido retomar muchas de esas medidas sociales. Caso de España, por ejemplo, y aquí de Perú, de República Dominicana. Estamos viendo con preocupación cómo en los entornos cerrados, sitios como cárceles, hogares de ancianos, en los entornos laborales, estos sitios realmente son muy complejos de manejar y se constituyen en un gran reto. La otra cosa que estamos viendo aquí en la región de las Américas es que los países del Caribe, que habían tenido muy pocos casos, ahorita se ha venido activando mejor la transmisión en estos países. Y lo que para todos nos ha marcado es el gran impacto socioeconómico que ha dejado esta pandemia. Le pedí a un colega nuestro de Washington que me regalara esta diapositiva porque me pareció genial para poder arrancar, haciendo claridad sobre que las pandemias no son socialmente neutrales. Las pandemias afectan de manera diferencial a la comunidad. Y lo estamos viendo desde hace muchísimos años. Estas son gráficas hechas a mano hace 100 años, cuando la famosa pandemia de la gripe española, y lo que están mostrando ahí es cómo se comportaba tanto en incidencia como en letalidad, comparando dos grupos, los pobres y los de mejores condiciones sociales y económicas. Y miren ustedes la curva de pobres, cómo era mucho más alta la incidencia y la letalidad, y eso lo estamos viendo desde hace más de 100 años. Sin embargo, no hemos aprendido, con base en toda esa experiencia, de que definitivamente las pandemias tienen un impacto diferencial y que tiene un efecto sobre la población pobre y más vulnerable. Aquí en América lo estamos viendo. Este es un estudio reciente que hicieron en Brasil, y también nos muestra esa diferenciación frente a la población afectada. Miren ustedes cómo la población, digamos, rica o de mejores condiciones sociales son las de menos afectaciones comparado con la población pobre, y además las poblaciones más vulnerables, como los indígenas, son los que están exhibiendo mucha más concentración de la carga de la enfermedad. De tal manera entonces que tenemos esa situación de COVID actual y de desigualdades que están generando una serie de impactos, una pandemia que podemos llamar sindémica entre la COVID, los determinantes sociales y todo lo que son las enfermedades no transmisibles. Entonces tenemos esa situación actual del SARS que nos ha mostrado y ha exacerbado todas las desigualdades que existen, no solamente en nuestro continente, sino en muchas otras partes del mundo, y que ni siquiera ni la exposición ni la susceptibilidad a la gente hace que tengamos una distribución homogénea. Estamos viendo entonces esa diferencial afectación y que está concentrándose en esas poblaciones más vulnerables y con exclusión social. Y esto tiene un impacto definitivamente, y esas desigualdades sociales pues van a contribuir a acelerar esa propagación no solamente del SARS-CoV-2, sino de cualquier otro germen infeccioso. Y por supuesto, entonces esa falta de acceso a servicios de salud y a la buena información hace que estas poblaciones más a riesgo estén mucho más expuestas y más susceptibles para ser atacados. De tal manera entonces que lo que estamos viendo son que las consecuencias, no solamente a corto, sino a mediano y a largo plazo, de toda esta situación de la COVID y la desigualdad social sobre las poblaciones
son no solamente de impacto en salud, sino unas consecuencias de tipo estructural, multidimensional y de tipo intersectorial, y que va a afectar todas las esferas de la salud pública que tenemos. Lo que estamos viendo entonces no solamente es ese gran número de casos y el impacto que está generando ese gran número de casos sobre los servicios de salud, sino también esa gran pérdida de vidas humanas que, como decíamos, ha sido desproporcionada porque afecta más a ciertos sectores de la sociedad, las poblaciones menos favorecidas y las personas con factores de riesgo. Pero no solamente es ese impacto en salud, sino en casos de enfermedad y de muerte, sino también en el impacto sobre la actividad económica. Lo hemos visto que ha devastado casi todos los medios de subsistencia, tanto formales como informales de la región. Y a estos dos fenómenos, el impacto en salud y el impacto en la actividad económica, esto se ve agravado por, desafortunadamente, lo que esta pandemia nos ha estado mostrando. Las respuestas, inclusive de los países más desarrollados y, entre comillas, mejor preparados, han sido bastante débiles desde el punto de vista de sistemas de salud. Ha evidenciado la falta de inversión a largo plazo y definitivamente políticas que no son las más adecuadas para abordar todas estas causas subyacentes de las inequidades en nuestros países. De tal manera entonces que lo que estamos viendo aquí es una evidente relación entre la salud y el impacto sobre la economía. Esta pandemia lo que nos ha confirmado es que hay esa dependencia entre salud y economía, y es clara, pero que esa relación es muy débil, muy precaria, y que tenemos que fortalecerla. Desafortunadamente, no todo, y lo digo con mucho respeto, no todo lo podemos hacer desde la ciencia de la salud y la medicina, sino que necesitamos esa interlocución y acción del resto de actores sociales. La región de las Américas y en general el mundo entero están entonces experimentando esa crisis que ustedes conocen y que cada vez se profundiza más por esa pandemia, y no solamente por la pandemia, sino por las medidas que hay que tomar para mitigar los efectos. Y lo que nos muestra estudios como el de la CEPAL-OPS recientemente es el gran impacto, una contracción global de la economía de casi el 5%, con una caída muy importante del Producto Interno Bruto para Latinoamérica y el Caribe, con unos impactos muy serios en México y en Brasil, y que evidencian que esta es la peor crisis que hemos tenido, y que lo que va a hacer es de intensificar todas esas desigualdades e inequidades que ya teníamos aquí presentes en nuestra región. Eso hace que tengamos que pensar en una mirada crítica hacia el futuro, y que debamos entonces mirar y empezar a pensar cómo cambiar el abordaje de la salud e incluirle todo ese componente de desarrollo desde no solamente la perspectiva de salud, sino de la seguridad económica. Entonces, frente a muchas de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia, podemos citar algunas de ellas. La lista puede ser interminable, pero podemos citar algunas de ellas como, por ejemplo, lo que mencionamos al principio, la intersectorialidad ha sido muy débil. El tema de la salud no es solamente el sector salud. Cuando alguna vez alguien habló de los sectores, le hizo un daño muy grave a la salud pública, porque todo lo que oliera a salud, eso es responsabilidad del sector salud. Y de esa manera, entonces, todo lo quieren dejar bajo la responsabilidad del sector salud. Y necesitamos esa participación de todos los sectores de la sociedad. Otra de las lecciones aprendidas es el tema de la participación de la comunidad. La comunidad ha estado muy pasiva, y no lo digo aquí en Panamá, en todos los países del mundo, y hay que involucrarla desde el principio como sujetos activos del proceso. Deja esta pandemia es todos los procesos burocráticos a todo nivel que enlentecen la respuesta y la ejecución de medidas a todo nivel, y eso lo hemos visto desde los organismos internacionales hasta los países más pequeños, todos esos aparatos burocráticos que enlentecen todo el proceso. Lo otro que nos ha evidenciado y como lecciones aprendidas es que no hemos avanzado en lograr la integración,
los sistemas de salud. Estamos todavía con sistemas muy fragmentados y segmentados, no tenemos un verdadero trabajo en redes integradas de servicios de salud. También hemos visto la debilidad y se ha evidenciado con esto que estamos planificando es haciendo gestión de reacción, no una planificación orientada finalmente a las necesidades y con base en la evidencia. Y esto lo hemos visto en toda la gestión que se ha tenido. El tema de la promoción de la salud es otra de las lecciones aprendidas que nos deja esta pandemia. Muy débil ese tema, hay que seguirlo trabajando muy a profundidad. Y dentro de la promoción de la salud, todo el tema de prevención y específicamente dentro del tema de COVID y de muchas enfermedades que comparten los mecanismos de transmisión, es el de prevención y control de infecciones. Hemos visto y se ha evidenciado que no ha sido incorporado como hábitos higiénicos por parte de las culturas en los países. El H1N1 alcanzó a medio esbozar algo de todo este tipo de medidas y en algunos meses la gente utilizó tapabocas y tuvo medidas de higiene respiratoria, pero una vez pasó el H1N1 todo eso volvió entre comillas a la normalidad. Esperemos que la lección que nos deje esta COVID trascienda eso que pasó. El que tiene que ver con el recurso humano en salud, el talento humano en salud. Hay que mejorar toda esa gestión, incluyendo la formación del recurso humano. Hay que pensar en el tema del relevo generacional, porque es una de las grandes limitantes que hemos visto en todos los países frente a la respuesta a la pandemia. En ese mismo sentido, entonces, hemos visto la necesidad, y lo ha evidenciado esta pandemia, de personal especializado, no solamente en el área de salud, porque necesitamos, como decíamos, un abordaje integral. Entonces, en el área de salud, no solamente en la parte clínica, en la parte de cuidados intensivos, sino en la parte de salud pública. Hay que profundizar más en esas áreas, en epidemiología, pero también en otras áreas que son necesarias para el abordaje integral, en la comunicación social, en la educación, el área de informática, en estos momentos cobra un papel muy protagónico, pero también otras disciplinas que nos ayudan a entender todos estos comportamientos de la comunidad, como la antropología, la sociología. Entonces necesitamos eso y la pandemia nos ha dejado ese tipo de lecciones. Lo otro es que nos ha evidenciado es también una debilidad, inclusive los países más robustos con estos de los sistemas de información sólidos, robustos, que permitan análisis oportunos y de calidad y sobre todo para la oportuna toma de decisiones. Si no tenemos eso, si no hay evidencia con base en los datos de calidad y con base en esa información producida por esos datos, vamos entonces a tener las ocurrencias por parte de los tomadores de decisiones. Es lo que yo siempre digo, sin evidencia aparecen las ocurrencias. Y eso es una de las lecciones que nos deja la pandemia, que tenemos que fortalecer más los sistemas de información. La otra de las lecciones grandes es el tema de asociación con las enfermedades no transmisibles, que es la causa número 1 de mortalidad y morbilidad en el mundo entero. Y ahora la pandemia nos muestra cómo hay esa asociación evidente entre COVID y enfermedades no transmisibles como un factor de riesgo muy importante para aumentar la morbilidad extrema y la mortalidad. Y eso también nos lo ha evidenciado la pandemia. Pero adicionalmente tenemos muchas otras lecciones aprendidas, como también la falta de políticas específicas, adaptadas a poblaciones vulnerables, con enfoque de género, con enfoque de grupos poblacionales. Y en fin, podemos seguir con muchísimas lecciones, pero también hay algunas interesantes, como que esta pandemia ha estimulado mucho la innovación en todos los campos, y uno de ellos es todas estas alternativas no tradicionales de comunicación, de educación, a través de los medios virtuales, de la telemedicina y de todas estas otras herramientas que yo creo que hay que capitalizar mucho más hacia el futuro. Antes de pasar entonces a la propuesta, sí tenemos que entender que para poder nosotros
pensar en hacerle frente a todo tipo de emergencias de salud pública que los países estén abocados, se necesita que podamos avanzar no solamente en servicios de salud, sino en la sociedad. Esos sistemas de salud que nosotros tenemos todavía segmentados, fragmentados, mal financiados, ni siquiera responden en situaciones normales, mucho menos en esas situaciones críticas como este tipo de emergencias, y que emergencias que van a seguir apareciendo. Miren todo el listado de brotes a los que se ha venido enfrentando el mundo en los últimos años y que van a seguir apareciendo, y eso hace entonces que tengamos que estar preparados para eso. Esta pandemia tiene que dejarnos entonces claro de que los sistemas de salud tienen que ser resilientes, es decir, que deben tener, hay que revisar cómo están preparados, cómo están organizados, cuál es esa capacidad para adaptarse rápidamente a esas nuevas condiciones, y eso es lo que entonces llamamos los sistemas de salud resilientes, y en eso hay que revisar con todas las autoridades de salud. Pero no solamente los sistemas de salud, sino las sociedades. Estamos viendo todo el impacto sobre la parte social y económica de una crisis de salud, y en ese sentido también hay que apuntarle a la resiliencia por parte de las sociedades. Y esto enmarcado en lo que en este momento tenemos a nivel del mundo, perdón que no me quiere pasar la diapositiva, que son la Agenda 2030, que es ese famoso compromiso político de poder avanzar hacia sociedades resilientes, sostenibles e inclusivas. Pero lo que nos ha mostrado esta pandemia es que los avances que ha habido en estos 5 años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es que los avances no son lo esperado, y se han evidenciado muchas brechas, no solamente en las políticas, sino en las acciones. Lo que hemos evidenciado es que hay un desbalance entre todo lo que son las políticas que favorecen el crecimiento económico, la parte financiera, y todo ese desbalance está en contra de lo que es el desarrollo social y las políticas de salud. Hay ese franco desequilibrio entre esa política económica y la política sanitaria y social. Y la prioridad fiscal que muestran todos nuestros países para salud y gasto público en salud sigue siendo baja, y las inversiones también han sido insuficientes. Aparte de eso, el abordaje de las economías informales se ha hecho muy tímidamente, y estamos viendo cómo esas economías informales pueden hacer colapsar la economía de un país, sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo. Recientemente la CEPAL y la OPS en el informe de COVID-19 sobre salud y economía, frente a toda esta situación, hacían una propuesta de cómo avanzar y retomar esa senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Y hacían 5 propuestas, una básicamente que tiene que ver con el ingreso de la población en pobreza, y lo que sugerían es garantizar un ingreso básico de emergencia por al menos 6 meses. Otra era garantizar políticas sociales, universales, progresivas y distributivas. La otra propuesta es la de ampliación de plazos y periodos a los créditos en las pequeñas y medianas empresas. La otra era de políticas fiscales y monetarias expansiva. Y la quinta propuesta tenía que ver con el acceso al financiamiento en condiciones favorables para los países de renta media y baja. La Organización Panamericana acaba de publicar hace unos muy pocos días una interesante propuesta sobre las acciones que hay que hacer para lograr esa transformación y podernos adaptar a eso esos grandes retos que nos imponen las lecciones aprendidas que nos deja la COVID. En esta propuesta de la OPS se plantean 3 áreas estratégicas de acción prioritaria, y se plantean 5 acciones claves para avanzar hacia ese cambio. Vamos a revisarlas rápidamente, y las 3 acciones, áreas estratégicas que se proponen, básicamente tienen que, o apuntan mejor,
a eso que mencionábamos de lograr la resiliencia, no solamente dentro de los sistemas de salud, sino dentro de la sociedad. Y esas tres áreas básicamente son, lo primero es realinear esos valores fundamentales, es decir, reequilibrar esa balanza que mencionábamos ahora, que está muy a favor en este momento de toda la parte económica y financiera, y realinearla a favor de lo que es la salud, la cohesión social, el desarrollo social, para lograr entonces un desarrollo económico inclusive y sostenible. Entonces es apuntarle a esa realineación de la balanza. La segunda área estratégica es trabajar en lo que es priorización e inversión en salud, con desarrollo social y protección social. Y la tercera área estratégica propuesta tiene que ver con la necesaria transformación e inversión que requiere los sistemas de salud. Esto para poder nosotros garantizar el famoso discurso que estamos pregonando desde hace muchos años del acceso universal, o lo que llamamos hoy en día la salud universal. Y adicional a esto, poder entonces que los países estén preparados para enfrentar todo ese tipo de amenazas que con seguridad van a seguir teniendo hacia futuro. Vamos a mencionar entonces rápidamente sobre esas 5 acciones claves que propone la OPS para esa transformación en la era post-COVID. La primera tiene que ver con poner la salud a un nivel mucho más alto de seguridad humana, de desarrollo económico y social. La segunda, de priorizar el desarrollo y la planificación de las políticas. La tercera tiene que ver con la transformación de los sistemas de salud. La cuarta, con invertir en ciencia, tecnología e innovación. Y la quinta, en fortalecer las funciones esenciales de salud pública y todo lo que es la gestión integral del riesgo. Entonces, rápidamente miremos la primera, que tiene que ver con ese posicionamiento que necesitamos hacer en los países de la salud como un tema de seguridad humana que trascienda el sector salud, como mencionábamos, a un tema de desarrollo económico, social, para de esa manera lograr entonces que se tenga políticas mucho más inclusivas, con una asignación más equilibrada de recursos, y de esa manera se puede avanzar hacia unas sociedades más inclusivas y equitativas, sin dejar a nadie atrás, como pregona los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El segundo punto de la propuesta es priorizar el desarrollo y la planificación de esas políticas integradas. Ya hemos visto con suficiente evidencia cómo la salud, el desarrollo social y la economía van de la mano, y hay necesidad de equilibrar esto en todas las balanzas. La salud debe verse como esa prioridad nacional, debe elevarse sus niveles y debe ser vista como una prioridad política en todos los países, para de esa manera poder avanzar. Y esto va a exigir entonces unos procesos colectivos, participativos, que deben ser conducidos no por el sector salud, no por los ministerios de salud, sino por los altos niveles directivos del Ejecutivo. La tercera propuesta tiene que ver con la transformación de los sistemas de salud, para poder avanzar hacia la famosa salud universal y la seguridad humana. Y aquí se propone retomar todo el tema de la atención primaria en salud y fortalecer los sistemas de salud con base en esa atención primaria, y dentro de la atención primaria fortalecer mucho la capacidad resolutiva de los primeros niveles de atención, con un trabajo y una organización de los servicios de salud de ese primer nivel en redes integradas de servicios de salud. De esa manera, entonces, podemos nosotros garantizar una atención mucho más integral, mucho más articulada, con una red de servicios, y de esa manera apuntarle más a esa salud universal que hemos pregonado. Aparte de esa transformación de los sistemas con apoyo de la atención primaria en salud, no solamente hay que trabajar en vigilancia epidemiológica que mencionamos ahora, en capacidad de diagnóstico, que también se ha visto débil en muchos países, en esa capacidad de respuesta rápida, que más adelante nos vamos a referir a eso, sino que también necesitamos, y lo ha evidenciado la COVID, es esa transformación digital. Definitivamente tenemos que migrar, y la COVID nos ha empujado a eso, a poder hacer uso de todas esas nuevas herramientas digitales, a la aplicación de todas esas herramientas de inteligencia artificial, para poder entonces
optimizar todos esos procesos que actualmente tenemos. El cuarto punto es muy obvio y tiene que ver con esa inversión en ciencia, tecnología e innovación para poder garantizar ese acceso equitativo, no solamente a medicamentos, insumos, vacunas, sino a todas las tecnologías. Afortunadamente, la mayoría de los países de Latinoamérica siempre dependen de grandes potencias, de pocos países que son los que están dominando esa innovación y esa producción, y eso hace que en estas situaciones como las actuales tengamos unas grandes brechas para poder responder integralmente. Eso hace entonces que tengamos que pensar en esa colaboración e integración entre todos los países. Desafortunadamente hemos estado viendo que los países han mirado mucho hacia el interior de ellos y se han articulado poco entre ellos. Han visto mucho el problema hacia lo que está pasando a su interior y no cómo eso puede afectar a los países vecinos. Por eso, iniciativas como la que ha lanzado la OMS de las herramientas aceleradoras de la respuesta integral a la pandemia, el mecanismo acelerador de la OMS, hay que seguirlos respaldando y darles una prioridad, porque de esa manera se va a lograr esa acción y cooperación mundial. Y el quinto punto de propuesta es el de fortalecer dos aspectos fundamentales en la salud pública. De un lado es el tema de las funciones esenciales de salud pública y de otro lado es el de la gestión integral de los riesgos en salud. Para esto, entonces, hay necesidad de trabajar de un lado en las funciones esenciales, pero no con la visión que lo hemos venido trabajando en muchos países, que simplemente es el ejercicio de evaluación de las funciones, sino que las funciones esenciales se conviertan, como vamos a ver, en el eje conductor de los planes nacionales de salud. Y de otro lado, el tema del reglamento sanitario internacional, para poder entonces mejorar esa capacidad de gestión de riesgos no solamente en salud, sino en otras amenazas, para poder que los países puedan enfrentar no solamente la aparición de nuevos patógenos, porque no sabemos si esta es la última pandemia que vamos a enfrentar, probablemente no, sino que también estamos enfrentándonos a otras amenazas como la de patógenos que se están volviendo mucho más peligrosos, como la multiresistencia que estamos teniendo en muchas enfermedades. Un caso típico es el de la tuberculosis, en el VIH, la resistencia a los antirretrovirales. Pero también amenazas de tipo ambiental, incluidas las que tienen que ver con el cambio climático y obviamente las de origen natural y antrópico. En el tema de funciones esenciales, como les decía, en esto hay que trabajar y orientar que los países en sus planes nacionales involucren todos estos temas de la salud pública, que hay que entenderlos como esas condiciones que permiten ese mejor desempeño de la práctica de la salud pública. Y son funciones que van desde lo que es el seguimiento y análisis de la situación de salud, pasando por la promoción de la salud, la participación de la comunidad, el desarrollo de políticas, el desarrollo de recursos humanos que ya mencionábamos, temas de calidad, de investigación, hasta la reducción del impacto de las emergencias y desastres. Entonces, si los países tienen en cuenta todas estas funciones en sus planes y eso lo articulan, como mencionábamos, con todo ese fortalecimiento del primer nivel, la situación y el panorama va a ser mucho mejor para afrontar futuras situaciones. Y de otro lado también decíamos que no solamente las funciones esenciales y el tema de fortalecer el primer nivel con APS, sino de cómo estar preparados para esas amenazas pandémicas que con seguridad vamos a seguir teniendo. Y aquí tenemos que dedicarle dos palabras al tema del Reglamento Sanitario Internacional. Reglamento sanitario que hace parte de la responsabilidad de la OMS frente a todo el tema de propagación de las enfermedades, que como ustedes saben, desde la década del 50 se ha venido trabajando y que ha tenido varias modificaciones, y la más reciente fue en el año 2005, que la Asamblea Mundial lo aprobó, y entró en vigencia en junio del 2007. Es decir, el actual reglamento sanitario que rige a los países del mundo, tenemos ya 13 años en eso, y unos muy pocos años después de haber iniciado la implementación, tuvimos la oportunidad de probarlo con la pandemia del H1N1.
y hacerlo una especie de simulacro para una pandemia mucho más grande como la que en este momento estamos teniendo. Desafortunadamente no adquirimos la suficiente experiencia y estamos viendo entonces lo fuerte que nos está golpeando esta pandemia actual. Esperemos de que esta que tenemos en este momento no sea un nuevo simulacro de una peor que tengamos en el futuro y no hayamos aprendido lecciones. Este reglamento, lo sabemos todos, es con el objetivo de limitar la propagación internacional de las epidemias y todas las amenazas de salud pública, pero también de poder evitar ese impacto sobre la parte de la economía, del comercio internacional. Y eso es lo que busca el reglamento, no solamente evitar esa propagación de las enfermedades, sino que haya ese impacto socioeconómico que puede ocasionar esto. Y con esto los países entonces deben estar preparados para responder en todo momento, de manera rutinaria, pero también en acciones de emergencia. Pero desafortunadamente hemos visto que todavía hay muchas debilidades. Las capacidades básicas del reglamento sanitario no se están aplicando en los países uniformemente y con la profundidad que quisiéramos. Solamente el tema de la notificación inmediata de eventos inusuales. Por todos es conocido que el evento se notificó oficialmente a la OMS el 31 de diciembre. Sin embargo, ya había evidencia de que varias semanas antes ya se tenía idea de una neumonía de causa desconocida. Entonces aquí hubo quizá un retardo en eso que pregona el reglamento sanitario de la notificación inmediata de eventos inusuales. La poca coordinación que se ha evidenciado internacionalmente, ya mencionábamos cómo los países están muy dedicados a mirar hacia adentro, qué está pasando con ellos, pero no están pensando en los países vecinos o en la interacción regional que puede tener eso, y eso ha hecho inclusive que muchos países hayan avanzado en muchas medidas de contención y de mitigación, pero sus vecinos no, y entonces los esfuerzos que están haciendo estos países pueden tambalearse por esta situación. De tal manera entonces que se necesita trabajar mucho más en tema de reglamento sanitario internacional para tener esas respuestas unificadas, estandarizadas por parte de todos los países y que estemos entonces mejor preparados. Además de eso, podemos nombrar una serie de propuestas que con base en las lecciones que nos deja la pandemia, habría que estar muy atentos, y que pueden ser a manera de resumen de todo lo que hemos mencionado. La inversión en salud y alinear las políticas públicas inclusivas, la coordinación con todos los sectores, el fortalecimiento de los sistemas de salud, la asignación de recursos, el fortalecimiento de la red hospitalaria y de la capacidad de expansión rápida. Eso hay que preverlo y tenerlo entonces presente en el accionar diario de los sistemas de salud. Las redes de laboratorio es una de las cosas que tenemos que fortalecer a futuro. La planificación que mencionábamos, que no sea reactiva, sino basada en evidencia y en las necesidades. Trabajar todo lo que mencionábamos del reglamento sanitario internacional para que los países estén mejor preparados. Trabajar en los sistemas de información para poder garantizar lo que mencionábamos, datos oportunos, de calidad, para orientar la toma de decisiones. Avanzar en ese cierre de brechas de acceso a la salud que enfrentan las poblaciones más vulnerables. Trabajarle muy fuertemente al tema de la promoción de la salud y la educación y el autocuidado. El tema de protocolos, hemos visto también por falta de protocolos estandarizados toda la multiplicidad de respuestas, algunas caóticas que hemos tenido. También los procesos de la cadena de logística, de adquisiciones y no solamente de insumos, sino eso también hay que optimizar muchos de esos procesos. Hemos visto grandes dificultades en lo que es el suministro de medicamentos, de insumos, en unas situaciones como las que estamos viviendo. El tema de la comunidad, que ya lo mencionábamos, hay que involucrarlas tempranamente. El diseño de los planes, o sea, todo el proceso de planificación, de preparación, hay que prepararse para situaciones. Es mejor estar preparado para algo que a lo mejor no ocurra, a que ocurra algo para lo que no estamos preparados. El tema de la salud ambiental, hay que incluirlo. Hay que fortalecer la investigación en salud. Lo estamos viendo cómo esta pandemia nos ha abocado a eso y los avances que hemos tenido en investigación.
como se mencionaba ayer, es la primera vez en la historia de la salud que en 6 meses se tienen tantos avances en investigación y en el desarrollo de vacunas. Todo el tema de formación de recurso humano, de gestión integral del recurso humano, no solamente desde el punto de vista clínico que mencionábamos, sino también desde salud pública y otras disciplinas. La incorporación de las tecnologías, eso hay que prepararnos para eso, igual que tener los planes de comunicación de riesgos, de crisis. Y una cosa que también nos ha evidenciado que tenemos que prepararnos para eso es todas las brechas, tanto de tipo generacional como de tipo digital, para utilizar estas nuevas herramientas que tenemos, todo lo que es la tecnología de información y comunicación. Lamentablemente tenemos todavía muchas personas del sector salud con esa brecha generacional que no la han podido superar, y todas estas nuevas tecnologías que tenemos realmente se han constituido en una barrera para desarrollar. En conclusiones de todo lo que hemos mencionado, no vamos a pretender que cuando pase el COVID vamos a volver a como era siempre, como dice todo el mundo. Definitivamente vamos a estar en una situación muy diferente. Todas esas brechas que nos ha expuesto la pandemia, si no se logran cerrar, va a ser muy difícil que para futuros brotes de enfermedades o otras amenazas haya una respuesta adecuada. Eso requiere entonces que los líderes, tanto de los países como a nivel mundial, entiendan de que hay que hacer grandes transformaciones. Ese camino hacia los objetivos 2030 va a ser un camino post-pandémico. Toda la sociedad tiene que aportar hacia eso, replantear las prioridades, y tenemos que, si queremos avanzar hacia ese alcance, no solamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, sino de todos los demás, tenemos que ser en conjunto la sociedad la que avance en todas las áreas para poder entonces lograr eso. Y la otra cosa interesante es que no debe haber una competencia entre los intereses de salud y el desarrollo social y la parte económica. Al contrario, y eso deben fusionarse y potenciarse y avanzar, y esa sería la única forma entonces de que podamos avanzar hacia sociedades y sistemas de salud que sean, como hemos dicho, resilientes y sostenibles. En resumen, entonces, y ya para finalizar, la COVID lo que nos ha mostrado es esas grandes diferencias estructurales en políticas y en sectores sanitarios en todos los países, no solamente de América. Los grandes desafíos que está enfrentando la región, que son únicos y que han intensificado las grandes inequidades y desigualdades que ya estaban, como decíamos, presentes aquí en la región. Y hemos mencionado entonces las 3 áreas estratégicas que proponen desde la OPS para avanzar, la de realinear esos valores fundamentales a favor de la salud y el desarrollo social, de priorizar la inversión en salud y de la transformación de los sistemas de salud, con 5 acciones claves que mencionamos, de poner la salud a ese nivel supra esencial para la seguridad y que sea como un motor del desarrollo económico y social de los países, de priorizar el desarrollo y la planificación de las políticas, de transformar los sistemas, con el papel de la APS que mencionábamos, de invertir en ciencia, tecnología y de fortalecer toda la gestión de riesgo, reglamento sanitario internacional y las funciones esenciales de salud pública. Como reflexión final, quisiera traer esta, y es que si algo nos ha enseñado esta pandemia de COVID-19 es que la protección y el bienestar de la vida humana y la satisfacción de las necesidades críticas de quienes viven en condición de vulnerabilidad son requisitos previos para un futuro desarrollo sostenible en las Américas. Si no pensamos de esa manera, de manera integral, no solamente en la parte de salud, sino en toda esa integralidad, va a ser muy difícil que podamos afrontar con éxito una situación a futuro. Antes de dar las gracias por la atención prestada, quiero agradecer a todo el equipo técnico de la OPS en Panamá que aportó para construir esta presentación, al doctor Alfaro también, que igualmente nos hizo aportes muy valiosos, y a mi colega en Washington, el doctor Oscar Mujica. Muchísimas gracias, y
seguimos aquí atentos. Sigan, cambio. Muchísimas gracias, doctor Victoria. Definitivamente que su conferencia ha provocado un intercambio a través del chat que tienen todos nuestros participantes. Ha sido de mucha estímulo para los participantes. Tenemos varias preguntas para nuestros expositores. Vamos primero con el doctor Sosa. Entre las preguntas, para el doctor habla de el uso de plasma convaleciente. ¿Por qué se excluye a las mujeres que tienen hijos para donar plasma? Y también que en uno de los estudios que presentaste dice que habían eventos adversos del uso del plasma en las minorías, pero ¿qué tipo y por qué? Sí, como no, muchas gracias. Bueno, yo no soy un experto en medicina transfusional, pero sí, las mujeres que han tenido hijos pueden tener anticuerpos contra el factor RH, y esto al transfundirse a una persona, pues pudiera reaccionar con sus glóbulos rojos y hacerle daño. Es lo que entiendo así de una forma sencilla, por eso se prefieren varones o mujeres que no hayan estado embarazadas y no vayan a tener esos anticuerpos en sangre, el factor RH. Gracias. Así que con respecto a los efectos adversos, bueno, obviamente el plasma es primero que es una bolsa de una infusión que tiene cierto volumen, entonces hay pacientes que el exceso de volumen de esta transfusión pues los lleva a tener cierto grado de falla cardíaca o congestión pulmonar. Eso está descrito casi con cualquier transfusión, no solo porque sea plasma específicamente convaleciente. El otro es el aspecto de alergia. Si una persona por alguna razón tiene ya una reacción alérgica y estos son proteínas de otra persona, no son tus propias proteínas, pudiera haber, y en el estudio que yo realicé, habían algunas reacciones adversas. Y también es un evento raro, pero a veces los pacientes que reciben plasma presentan una inflamación pulmonar. O sea, además del efecto normal del COVID que te produce una inflamación, hay algunos pacientes que tienen que se llama TRALI, o sea, un daño pulmonar, las siglas en inglés, por la transfusión, ¿no? Entonces, esto se ha visto con otro tipo de transfusiones, no tiene nada que ver específicamente con el COVID, pero sí hay personas que desarrollan como rápidamente una inflamación del pulmón después que le pones una transfusión. Entonces, esos fenómenos se han visto con cualquier tipo de cosa y se ven obviamente esporádicamente, pero fíjense que en ese estudio, tomando en cuenta que son 5.000 pacientes muy enfermos, que son pacientes hospitalizados, la mayoría de los que se les dio plasma en esos estudios, solo de 5.000 solamente 30 y tantos o 25 fueron asociados al plasma, que se considera pues una cuestión bastante leve. Y por otro lado, estos son pacientes muy enfermos, o sea que a veces es difícil, tú le pones una transfusión a una persona que se está muriendo y se muere, tú no sabes si fue la transfusión o es que se estaba muriendo por las complicaciones del COVID. Entonces eso también hay una limitante ahí que puede inflar un poco la cifra, pero aún así son cifras muy pequeñas, y el consenso es que es un tratamiento realmente seguro. Lo que está todavía por verse es cuán eficaz es, ¿no? Y como dije, pues hay ese metaanálisis que nos da esperanza, pero los estudios grandes controlados no han demostrado tanto beneficio individualmente. Fue solo cuando los agregaron todo que se vio ese beneficio ya estadístico, ¿no? La segunda pregunta también para usted, doctor Sosa, es referente a medicamentos antiinflamatorios o antigripales o anticoagulantes, sí, que son de uso sin prescripción, si esto podría ayudar a los inicios en el COVID, y del uso de la citromicina. Sí, bueno, los anticoagulantes se están usando en pacientes hospitalizados. De hecho, la gran mayoría de las autoridades, cuando tu paciente se va a hospitalizar y tú sabes que se va a quedar 15 días en una cama, se recomienda la heparina profiláctica o heparina de bajo peso molecular profiláctico. Cuando el paciente tiene una infección de cualquier tipo, no COVID, los anticoagulantes han demostrado que lo protegen de tener trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. En este caso, con el COVID, hay incluso evidencia de autopsias, evidencias de complicaciones trombóticas, y es una justificación suficiente para que la mayoría de los hospitales en su protocolo usen anticoagulación profiláctica en los pacientes. No se ha estudiado ambulatoriamente, es decir, se ha utilizado prácticamente en pacientes hospitalizados. No se le ha dado, por ejemplo, anticoagulantes orales o aspirina a pacientes, así que no hay evidencia de que eso mejore o no mejore. Recordemos que
digamos, el 80% de las personas con COVID, con síntomas de COVID, se curan solos. O sea, que tú le puedes dar sopa de pollo, le puedes dar zanahoria con jugo de naranja y se van a curar solos. Entonces, a veces es un poco difícil en pacientes muy leves demostrar que un medicamento funciona. Por eso mismo, porque la gran mayoría, la mortalidad en un estudio suizo se estimó, la mortalidad real del COVID es alrededor de 0.6%. Si incluimos a todos los que lo tienen asintomático, pausisintomático, o sea que para tú demostrar que impactas la mortalidad de una enfermedad que puede curarse espontáneamente no es fácil. Entonces, por eso es que en pacientes ambulatorios, hasta el momento, lo que se hace es terapia sintomática, vigilancia cercana, se le educa sobre lo que es hipoxemia, si tiene hipoxemia, se le puede dar un oxímetro, si la persona lo sabe usar, pero realmente no se recomiendan ni antiinflamatorios, ni dexametasona, ni se le recomienda ningún tipo de medicamento en la mayoría de los países, sino vigilancia. Si el paciente ya ingresa al hospital, entonces tú tienes las opciones, si lo tienes disponible, pues de un antiviral como Remdesivir, que está demostrado, de antiinflamatorios como los corticosteroides, o de ponerlo en un estudio clínico y darle plasma convaleciente, o el producto este que yo voy a estudiar ahora, el MK4882, pero no hay nada realmente aparte de esa sustancia que haya demostrado eficacia, ¿no? Y sí se le anticoagula, se le pone enoxaparina o heparina de bajo peso molecular, para disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda y de otras complicaciones. Gracias, doctor Sosa. En el caso del doctor Victoria, muchas de las más que preguntas eran comentarios muy de acuerdo con lo que estaba expresando el doctor Victoria, pero en general una pregunta que se vierte es que si existe algún mecanismo en el cual la OMS o la OPS puede entrar más tempranamente o ser incluida más tempranamente en el equipo de manejo de un evento de notificación obligatoria e inmediata en ocasiones específicas. Miren, hay que entender una cosa, la OMS y la OPS pertenecen al sistema de Naciones Unidas, somos organismos diplomáticos y lo que hacemos es recomendar con base en la mejor evidencia científica a los países, pero los países son autónomos en todas sus políticas. La OMS lo recomienda y está claramente establecido en todas las directrices y en el Reglamento Sanitario Internacional de que eso hay que hacerlo de manera temprana. Pero lo hemos visto como ha fallado en esta pandemia. Todo lo que pregona el reglamento sanitario no se ha cumplido en mayor o menor medida en la mayoría de los países. Entonces, el tema no es de la OPS y la OMS, el tema es de los países y la responsabilidad intrínseca que tienen ellos con la salud de sus habitantes. Gracias, doctor. Comentarios generales que me parecía oportuno, pues dentro del chat, estaba muy de acuerdo con lo que usted estaba hablando, que la docencia y el empoderamiento de la comunidad y de los líderes comunitarios es de vital importancia en una respuesta a un evento sanitario como este, que el trabajo transdisciplinario, incluir, por ejemplo, las ciencias del comportamiento y las ciencias sociales en esto, es importante cambiar el enfoque de la salud del área solamente o enfocada solamente en la parte asistencial hacia la prevención y a la salud pública. Algo muy que también hablaba mucho en el chat era el mejorar las comunicaciones por parte de las autoridades, tener mensajes más asertivos. Transformación de los hospitales desde el punto de vista estructural y tecnológico para que estén a la vanguardia de la bioseguridad. Eso iba de la mano con la transformación digital, pero que esta transformación tiene que ver con transformación cultural. Una situación muy local, pues que mientras existan los sistemas de salud separados, esto hace más difícil el afrontar estos retos. Que la pandemia ha evidenciado las desigualdades, no solo a nivel de la salud, sino a nivel de educación, por ejemplo. Y que hay que cambiar pues el pensamiento del pensamiento curativo al pensamiento preventivo. De verdad que fue muy interesante ver el intercambio que había a medida que el doctor Victoria iba hablando. Ahora queremos pasar, muchas gracias doctor Victoria y doctor Sosa, queremos darle la palabra al doctor Juan Miguel Pascal,
para que cierre el evento. Y sí, la verdad, quisiera agradecerles a todos, a Sandra, Alexander, Néstor, Jorge, Xavier, Rodrigo, por sus excelentes presentaciones. La verdad, ustedes han hecho que este Congreso Gorgas brille. Realmente me está encantando la forma virtual. Yo creo que tenemos mayor participación virtual que presencial. Hemos tenido todos estos días más de 300 participantes. Quería agradecerte a ti, Rosalba, por tu enorme apoyo en la organización y en llevar a cabo la parte logística, y al grupo organizador, Manuel, Enilda, la doctora María Eugenia Antinor y todos los que están involucrados, y por supuesto, agradecerle a todos nuestros compañeros del Gorgas por el apoyo que nos han dado y que de alguna manera han hecho que este congreso haya sido posible. Y como siempre, Néstor, es un placer verte. Yo estoy tomando jugo de naranja y zanahoria y gracias a eso no me ha dado COVID. Y así que tal vez funcione. Un abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, con esto damos por concluida nuestra jornada. Les agradecemos a todos por su participación y pues nos esperamos en una próxima actividad. Muchas gracias a todos.